Gracias. Quiero leerles dos textos bíblicos. Salmo 91, 14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen y les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. El segundo pasaje está en Jeremías 33, 2 y 3 y dice, yo soy el Dios de Israel. Yo fui quien creó la tierra y le puso en su lugar. Llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y eso es lo que el Espíritu de Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros. Ven a mí primero. Cuando sientas que los muros se están cerrando, cuando las aguas de la inundación suban de nivel y el rugido del enemigo sea cada vez más estridente y abrumador, ven a mí primero. No respondas en desesperación, no te vuelvas a la derecha ni a la izquierda, no busques a las personas que te rodean. Su consejo y su juicio vienen del pozo del temor y de la duda. Ven a mí primero, dice el Señor. Ven al lugar que es más alto, ven al lugar que es más profundo. Ven a mí primero, porque soy el único que está en el antes, en el ahora y en lo que sigue. La seguridad de mi paz y la firmeza de mi abrazo te cambiará por completo. Ven a mí primero. La intimidad de haberte rendido a mis pies te sorprenderá y te inundará de poder. Ven a mí primero y te confiaré niveles de revelación que aumentarán tu capacidad para navegar en este tiempo difícil. Y eso es una palabra que recibimos de Dios, yo la creo. Yo creo que por muchas razones, casi siempre la duda, la inquietud y muchas razones nos hacen buscar a Dios, pero después de haber atendido, buscado diferentes alternaciones. Y Dios dice, no, ven a mí primero. Si me permites, te quiero recordar lo más importante de la enseñanza del domingo pasado. Mencioné algunas virtudes prácticas que son características de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, opera como una lámpara que alumbra el camino por donde Dios quiere que andemos y nos enseña la mejor manera de vencer los obstáculos que tenemos por delante. Esa es una característica de la Biblia. La palabra de Dios es el mejor mapa y es la ruta más corta que nos lleva al destino que el Señor trazó para cada uno de nosotros. En otras palabras, la Biblia es el mejor GPS que existe en el mundo. La tercera cosa que hablamos es que la palabra es un manantial de esperanza y una fuente inagotable del amor incondicional e ilimitado de Dios. El Espíritu Santo aprovecha cada palabra de la Escritura, la graba en nuestro corazón para que nosotros podamos después aplicar a nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra. La Escritura muestra que su autor es una persona. Dios nos revela su identidad, nos habla de su inagotable amor por nosotros y descubrimos que su gracia inmerecida, esa misericordia inagotable que tiene, es nueva cada mañana. En la palabra de Dios nosotros descubrimos el propósito individual que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y también conocemos el plan general de nuestra vida y de nuestro futuro. La Biblia nos habla del carácter, de las intenciones, de las acciones de Dios. Nos dice cómo es el Señor, cómo camina, cómo habla, cómo siente. Pero si de verdad lo que nosotros queremos es conocer a Dios, nos debemos meter a la Escritura, nos tenemos que hundir en la palabra de Dios.
La Escritura ilumina nuestro andar por la vida y su luz lo que hace es disipar toda oscuridad que amenaza con mantenernos esclavizados. Cuando yo digo hundirnos en la palabra es escudriñar. ¿Han oído la expresión fulanito de tal se queman las pestañas en los libros? Bueno, quémate no las pestañas, los cachetes, lo que sigue. Métete a la Escritura, vas a descubrir cosas que ni siquiera has imaginado. Dice el salmista, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Por eso, si lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios, empieza por leer la Biblia. Yo sé qué sientes cuando te dice alguien, lee la Biblia. ¿Qué se siente? Agarramos un volumen que parece como tabique de 1500 páginas y le decimos a la otra persona, mejor no le decimos, ¿verdad? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cómo leo? Pero también te puedo decir que la palabra de Dios ilumina nuestro andar y debemos leer la palabra de Dios de manera consistente, diligente, en actitud de oración, con dedicación y ánimo, todos los días de tu vida, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando llueve, cuando hace calor, cuando hay penas, cuando estás contento. Y debemos leer la Biblia con un corazón abierto, con un corazón ardiente, sin perder de vista que nosotros al abrir la Biblia estamos hablando directamente con Dios. Es una comunicación de uno a uno. Y ya que te metiste a la lectura de la Escritura y estás en la reflexión de lo que ahí se dice, empieza a orar. Y entonces Dios se va a revelar y vas a ver cosas maravillosas. De eso hablamos el domingo pasado. Hoy te quiero hablar de dos cosas más que podemos hacer para escuchar la Biblia. Y la primera de ellas es, entra a la presencia de Dios. Déjame decirte algo. Yo tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Y yo les puedo decir que desde que nací, yo era trilingüe. Yo hablaba de meses, inglés, español y cristiano. Y conozco el idioma del cristiano rete bien. Y yo sé cuando alguien me habla cristiano, porque lo que me dice es repetir algo que está en la Escritura que no entiende para nada. Eso es el cristiano. Necesitamos leer para entender. Necesitamos poder repetir con nuestras propias palabras lo que dice la Biblia. Y cuando somos capaces de repetirlo en español, entonces estamos empezando realmente a entender la Biblia. Y cuando te digo yo que el primer paso que tenemos que aprender ahora es entrar a la presencia de Dios, créeme que estoy hablando en un sentido literal. Entrar a la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y significa que Dios está en todos lugares al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios y hablamos de entrar a la palabra de Dios, tiene que ser en un sentido literal. ¿Quién anda aquí de novio de alguien? Levante la mano sin pena. Después hable conmigo porque pues, necesitamos hablar de ese tema. Pero ahorita, levante la mano el que anda de novio o de novia. O bueno, ya no son novios, los que andan. ¿Alguien anda? Bueno, entonces acuérdense cuando andaban
y te presentaron por primera vez a la chica de tus ojos. ¿Sabes qué hiciste? Te metiste en ella y veías los ojitos cafés, así, agua cochina, igual que cualquier otro café. Pero tú le veías en la profundidad, allá en lo más hondo, hasta azules los veías los ojos. Y era única y preciosa y chaparrita, sí, pero tú le ves enorme. Y necesitamos aprender a meternos, a entrar. Dice la Escritura, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan y entren a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Esto era lo que cantaba el pueblo de Israel cuando estaban a Jerusalén. El lugar donde vivió el Señor un tiempo, porque después el Señor hizo residencia en nuestros corazones. Y entonces la gente iba de un lado a otro porque querían entrar a Jerusalén. Pues es lo mismo, necesitamos entrar a la presencia de Dios. Y este acto de entrar a la presencia de Dios significa que de manera deliberada, la persona que cree en Jesucristo está consciente de la realidad y de la cercanía de Dios. Quiere decir que cuando tú estás metido en el Señor y suena el teléfono, ni lo contestes. Estás con el Señor. ¿Habrá otra cosa más importante que eso? ¿Por qué? Porque tengo muy claro con quién estoy hablando. ¿Quién es la persona importante en mi vida? Te quiero dar aquí un ejemplo. ¿Qué sucede cuando vas a un retiro, o vas a un campamento, o vas a un taller o un congreso? Y si no has ido a ninguna de estas cosas, yo te invito la siguiente vez que haya un retiro. Las personas apartan uno o varios días de su vida para dedicarlos a buscar a Dios. Y aunque haya muchas otras personas a nuestro alrededor, cada participante en realidad está a solas a Dios. Dios nos ha permitido estar a mi esposa y a mí en congresos de otros pastores, donde hay de verdad centenares de pastores. Y Dios está hablando, pero lo hermoso es que me está hablando a mí. Yo no sé qué le está diciendo al de atrás o al de enfrente, pero yo lo voy a buscar a Él. Quiero entrar ahí a su presencia. Y si cuando se trata de un taller o de un retiro que es al aire libre o que es en el campo, bueno, y si además tenemos momentos de adoración a Dios como los hemos tenido esta mañana, pues todo eso nos ayuda para que el encuentro que tenemos con el Señor sea cada vez más vivencial. Esto es una experiencia. Y cuando tratamos de decir cómo te fue, híjole, nos faltan palabras para poder explicar qué es lo que sucedió ese día. No sé si recuerdan la historia de aquel hombre que se durmió y soñó que estaba bajo una escalera y la escalera llegaba hasta donde estaba el cielo. ¿Recuerdan la historia? ¿A dónde daba la escalera? Al cielo. Entonces, este hombre, si subía esa escalera, tenía la experiencia de estar en la presencia de Dios. Y eso es la clase de relación y de experiencia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso, cuando tenemos esa oportunidad de adorar a Dios, de entrar a su presencia, eso va a poder mejorar nuestra capacidad para recibir de Dios y también para recibir a Dios como Él se merece. Y casi sin darnos cuenta, nosotros vamos a empezar a adorar al Señor porque hemos podido entrar a su presencia y a sus atrios, dice la Biblia, con alabanza. En casa de mi suegra había una vajilla para las visitas. ¿En tu casa tienes vajilla para las visitas? No, pues no se peleen ni se avienten la vajilla. Pues,
Esa es la vajilla que se guarda para cuando hay la visita de los reyes de Inglaterra. Ya que se murió Chabelita, yo ya no tengo razón para invitar a Carlos. Si quiere venir es su problema, pero esta es la vajilla especial. Por eso cuando yo en la mañana saco, imagino que tú haces lo propio, lo mismo, saco mi Biblia, pongo mi musiquita, me preparo, me acerco, me hago mi cafecito y digo, tengo este tiempo con el Señor. Y empiezo a hablar con el Señor, empiezo a oír al Señor. Puede llover, puede estar haciendo frío o calor. Y lo digo con amor a mi esposa, me puede hablar mi esposa. En ese tiempo no hay cosa más importante que esa conversación que estoy teniendo con el Señor. Dice Pablo a los filipenses, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si tú te diste cuenta, en este pasaje bíblico hay una secuencia de eventos. Lo primero es, ora por todo y agradece por todo. Cuando tú haces esto, estás alabando a Dios, estás adorando a Dios. Lo segundo, ahora sí estás en la posibilidad de pedir lo que necesitas. Son dos momentos, dos tiempos diferentes. Pero primero necesito agradecer a Dios, necesito orar a Dios por todo. Si nunca has conocido una persona que ora por todo, el día que tú gustes te invitamos a comer a la casa. Nada más que te pido que llegues comido. Porque ese día le voy a pedir a mi esposa que ore por los alimentos. Y cuando Susi ora, ¿quién ha estado en mi casa cuando Susi hace la oración? Ay, Señor, 2, 3 horas y uno no sin comer. Señor, te pido por mi hermana Patti. ¿Tú te acuerdas de ella, la chaparrita esa que vive allá? Dios sabe dónde está. Pero como es muy literal y muy bíblica, Dios, Susi ora por todo. No me lo van a creer, pero si ustedes salen por ahorita, por el, ¿cómo se llama? La cosa esta de la calle, está toda sinuosa, y llegan a la avenida Arenal, llegan al semáforo, voltean a la izquierda, llegan al lateral de periférico, y cuando van por la lateral de periférico y quieren irse derecho o a la derecha, ese puente, Dios se lo puso a Susi por sus oraciones. Estuvo orando por ese puente. Y ahí está ese puente. Freddy ora también por los puentes, ¿verdad, Freddy? Otra clase de puentes. Oren por todo, es lo que dice Pablo. Entonces, esta es la manera de Dios de decirnos, si hay algo en tu corazón, cuéntamelo. Yo no tengo prisa. Entonces, pero primero reconoce que yo soy Dios y después, si tú estás preocupado, dímelo. Si tienes algo que pedir, pídemelo. Es como si Dios nos dijera, ándale, dime qué me quieres decir, qué me quieres pedir. Si me quieres hablar de tus hijos, háblame de tus hijos. De tu matrimonio, habla de tu matrimonio, de tu negocio, de tu trabajo. ¿Qué es lo que quieres aceptar y qué quieres rechazar? Si tú estás pensando en casarte, esta es la oración que tienes que tener con el Señor todos los días. Señor, ¿con quién quieres que me case? ¿A qué escuela quieres que lleve a mis hijos? Lo que está en tu corazón, de eso tú óralo al Señor. A mí me maravilla de saber que el Dios del universo está interesado por saber a qué escuela van los hijos. Pues no, pues cualquiera, ¿no? Ah, no. Dios ha escogido una en especial.
Y algunas, donde está, por ejemplo, la Miss Becky, aguas iban a entrar ahí. Pues Dios la escogió ahí como la Miss Becky. ¿Verdad, Miss? No vayan ustedes a creer que la Miss era una directora así de armas tomar. No, no. Pero se suman por miles los alumnos dañados del corazón, del susto, porque le decían, te espera la Miss Susi en la dirección. Y las pobres criaturas empezaban a temblar. Así. Bueno, ya ni sé por qué te digo esto, pero no sé si a ti te pasa. Pero cuando yo escribo algo personal, siento que sale de mi interior. No es lo mismo que yo hable a que yo escriba. Y algo que creo que a todos nos ayudaría es escribir nuestras oraciones. Te digo qué son algunos de los beneficios. Bueno, nos ayuda a mantener enfocada nuestra mente, porque cuando empezamos a orar nos distraemos muy rápido. Pero si estás escribiendo, te mantienes enfocado. Entonces, escribir es como dejar un registro para el futuro. Así puedes regresar y ver cuándo Dios te contestó, porque Dios siempre contesta. A veces te dice que sí, a veces te dice que no. Y la mayoría de las veces nos dice, ahí voy. Tú nomás espérame tantito. Nos ayuda al escribir, entregarle todo al Señor. Por eso puedes estar seguro que en alguna parte de ese proceso de alabar al Señor, de orar a Dios, de proclamar sus maravillas, tú vas a descubrir que estás en la presencia de Dios. Y cuando eso suceda, vas a quedar maravillado. En una ocasión estábamos en la casa, un grupo de muchachos, no era yo el muchacho, había otros muchachos ahí, por eso lo cito. Y uno de ellos hablaba y luego pensaba, más o menos en ese orden. Y estaba hablando de algo verdaderamente profundo y algo que tenía que ver con Oasis, cuando ni siquiera sabíamos que Oasis era un proyecto de Dios. Y cuando terminó de hablar, se llevó la mano a la boca y dijo, Dios está hablando a través de mí. Ni siquiera se había dado cuenta de la presencia de Dios. Y ahí estaba el Señor y estaba profetizando a través de él, y el otro burro ni siquiera se dio cuenta. Yo estoy consciente que lo que describo es una experiencia subjetiva, pero de cualquier manera es real. Va a ser diferente con la tuya y la mía. Pero lo importante es que te vas a dar cuenta, para poder experimentar la presencia de Dios, se necesita sensibilidad o discernimiento espiritual, se necesita cuidado, se necesita intencionalidad. Eso no se puede hacer en periférico mientras manejas, ¿eh? Esa es la única hora que tengo, pastor, para orar. Mira, párate y ora. Como sea, vas a llegar más temprano. Por eso, si tú escribes a Dios y lo adoras, vas a sentir en tu corazón como Dios te está escuchando y te va a recordar muchas de estas verdades a través de pasajes de la Escritura que Él ya te dio. Por ejemplo, como este. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. El Espíritu Santo traerá esa palabra a nuestra mente en acuerdo, en consonancia con la Escritura, porque dice la Escritura que nosotros no tenemos que preocuparnos de qué vamos a hablar, de Jesucristo, porque cuando se dé ese momento, el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que Dios quiere que nosotros digamos. Dos pasajes más.
Hace mucho tiempo o desde lejos, dice Jeremías, se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Ese es Dios. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te digo, en mexicano, lo que estoy tratando de decir en estos pasajes bíblicos, Dios nos dice, yo me voy a hacer cargo de todo lo que te está preocupando. Eso que no te deja dormir, o ese que no te deja dormir, esa enfermedad, tu cáncer, las deudas que tienes, el dinero que necesitas, todo eso está en mi bóveda celestial. Mira, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu salud y cualquier otra cosa está bajo mi control. Yo lo tengo bajo mi control. ¿Qué te apura? Señor, ¿no me podías responder rapidín? Yo soy el que controlo el tiempo. Sí, pero la cita es mañana a las 9. Yo soy el que pongo las citas. Por eso, escribe las impresiones que vienen a ti en el tiempo que estás en la presencia de Dios y en especial escribe esos pensamientos que se alinean con la palabra de Dios y que te dan dirección. Y una vez que has preparado el terreno, entonces esto es buen momento para abrir la Biblia y ahora sí ponerte a leer como se debe. Te voy a decir algo que tú no vas a hacer porque dices que tienes mucho trabajo. Pero yo creo que hay que preparar la atmósfera para la oración. O sea, sí, todos tenemos algún lugar en casa donde podemos hacer lo propio. Unos, lo más sencillito, si tienes una sala, si tienes un pedacito de sala, si tienes un baño, pues sacas al otro y tú puedes entrar al baño. Tienes la privacidad entonces de poder tener un tiempo a solas con el Señor. ¿Te acuerdas, mamá? Conocimos una señora con tanta pobreza que ella se sentaba en la esquina de su cama, se tapaba con su mandil para estar a solas con el Señor. Yo creo que tú tienes más que una esquina de una cama para estar con el Señor. Busca ese tiempo. Y lo que sigue ahora es bien sencillo. Alaba a Dios. Ora. Pasa tiempo cerca del Señor a través de la adoración y de la oración. Permito entonces que el mensaje de la Escritura pase por mi mente, llegue a mi espíritu, empiezo a comprender el contexto histórico y cultural dentro del libro de la Biblia. Invito a Dios a que me hable a partir de la Escritura y le pido ahora al Espíritu Santo que me dé una palabra. No necesitas más que eso, una palabra. Si tú y yo recibimos una palabra de Dios al día, ya la hicimos. Ya sabemos qué es lo que quiere Dios de parte nuestra. Y déjame decirte lo segundo que quiero comentarte que podemos hacer para escuchar la voz de Dios. Lee lo de ese día. Yo sé que suena curiosito, pero eso lo puse entre comillas. Seguir un plan de lectura diaria es una buena práctica. Y el mayor beneficio, desde mi punto de vista, es que Dios puede hacer converger su palabra con la necesidad que tú tienes justo ese día. Me explico. Hoy es agosto 28 y la cita o el pasaje o el texto que tengo para leer el día de hoy es Marcos 18.
Y entonces veo lo que dice la escritura en Marcos 18, veo la fecha y digo, ¿cómo es posible que Dios supiera que justamente hoy estoy experimentando esto en mi vida? Y este pasaje es para mí. ¿Te ha pasado? Sigue entonces un plan de lectura. Pero quiero sugerirte otro camino que pudiera ser mejor, más eficiente, más emocionante. Mira, cuando tú necesites una palabra, ora y pregúntale al Señor y dile específicamente qué quieres qué quieres que yo lea. Está mal ahí. Específicamente, Señor, ¿qué quieres que yo lea? ¿Tú crees que Dios te va a decir lo que Él quiere que tú leas? El Espíritu Santo te va a recordar un pasaje o un libro en particular de la Escritura y después tú buscas ese pasaje y lo lees. Y entonces sabes que ese era el pasaje que te tocaba para ese día. Déjame darte algunos datos, algunos ejemplos concretos y prácticos. ¿Tú has estado orando por tu matrimonio? Entonces te conviene leer sobre otros matrimonios que están en la Escritura. Ve a la Biblia porque puedes aprender algo de ellos. Puede haber una palabra de Dios para ti cuando estudias la vida de Abraham y Sara, que eran esposos. La vida de Isaac y Rebeca, o de Jacob y Raquel, o de Boaz y Ruth. ¿Has estado orando por tus finanzas? Mi sugerencia es que leas lo que la Biblia dice acerca de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Cuando tú empieces a darle a Dios como el Señor, como Dios nos mostró a través de sus 100 las ofrendas, en la medida en la que tú le des a Dios, Dios te va a dar a ti. ¿Has estado preocupado por una enfermedad? Ya sea tu propia salud o la salud de otra persona. Busca en la Escritura lo que dice acerca de la sanidad. Y como aprendimos, el pasaje bíblico que leas algunas veces va a traer una enseñanza literal a tu vida y otras veces no. Pero si no hay una enseñanza literal, sí va a haber una aplicación concreta que tú puedes traer a tu vida. Regreso al ejemplo del matrimonio. Tú eres una mujer, tu matrimonio está en problemas, no sabes qué es lo que tienes que hacer al respecto. Entonces mira este cuadro que te puede servir. Lo que debes hacer es buscar una palabra del Señor. Primero pasa tiempo alabando y orando a Dios. Este camino te va a llevar a la presencia de Dios. En su presencia, pregúntale a Dios dónde debes leer. Si el Señor te lleva o te recuerda la historia, por ejemplo, de Abraham y Sara, lee cualquiera de los capítulos que están del 12 al 20. Vas a ver a Abraham, un hombre piadoso, pero cometió muchos errores en su matrimonio. Abraham le mintió 2 veces a Sara. Por temor a morir, estuvo dispuesto Abraham a que Sara se acostara con otro señor. 2 veces le sucedió lo mismo. Y ya que tú leíste, ya que conoces de Abraham y Sara, ahora pregúntale al Señor, Dios, ¿qué me quieres decir a mí? Ya conozco la historia de Abraham y Abraham era burro. La enseñanza es igual para mí. Y Dios a lo mejor te dice, sí, te casaste con un burro. Bueno, Dios puede estar con los burros. Miren, hace maravillas. De verdad les digo. Quiero hablarles de algo que yo denomino la palabra del Señor para mí hoy. Antes de empezar, quiero decirles que cuando yo me preparo, yo oro, estudio, yo repaso
y chillo. O sea que ya vengo practicado. Eso no garantiza nada. Pero hay una partecita de mi trabajo que no me gusta mucho que digamos, que quiero hoy que tú la conozcas. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué partecita de mi trabajo no me gusta mucho? Dar consejos. Y te voy a explicar por qué. Algunas personas me preguntan, ¿qué hago en este problema, pastor? ¿O qué decisión debo tomar? Pero en realidad lo que me están preguntando es, pastor, ¿qué palabra tiene Dios para mí, para mi vida? Y como tú comprenderás, no tengo la menor idea. ¿Confiarías tú en un pastor que después de 48 años de casado todavía no se prende el nombre de su esposa? ¿Confiarías en una persona así? Si tú me preguntas, pastor, ¿crees que Dios quiere que estudie en el extranjero? Pastor, ¿crees que Dios quiere que me case con fulanita de Abraham? ¿O crees que Dios quiere que me cambie de chamba? Yo te tengo que decir que cada persona tiene una relación con Dios y Dios quiere hablarle a cada persona en particular y de una manera muy personal. Y lo que responda de cualquier manera, lo que responda yo de cualquier manera, te vas a enojar. Sabes, en este ministerio yo tengo como 35 años. Si te digo, no te cases porque el otro o la otra no cree en Cristo, te vas a enojar y la familia se va a ir de la iglesia. Si te digo que estudies en el extranjero, me vas a pedir que sea tu padrino de avión y de departamento. Si te digo que te cambies de chamba y luego las cosas no salen como lo planeaste, ¿eres capaz de demandarme por daños y perjuicios? Ahora ya sabes que si me pides un consejo y pongo risa de cartón, es porque no te quiero ofender. Quiero que entiendas que no sé. Y lo que tú tienes que hacer es, Señor, ¿qué palabra tienes tú para mí? Yo no soy Dios. ¿Por qué me preguntas a mí? Mira, hay pasajes que tú conoces de memoria. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si quieres te contesto esto, pero tú ya lo sabes. O te puedo contestar esto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pues no sea burro, pídasela a Dios y Él se la va a dar. El mensaje que está detrás de estos textos es que cada creyente que en Jesucristo puede tener la confianza de acercarse a Dios, que Dios le va a dar toda la sabiduría que necesite porque Dios se las va a dar a manos llenas. Es correcto pedir consejo a un hermano en Cristo maduro con dos condiciones: que dé testimonio de su fe y que tenga su casa en orden, donde la cabeza mande. Pero no te va a dar una palabra de Dios. Lo que sí te puedo decir es que una palabra de Dios, entonces no dependas de nadie. Cuando tú necesites una palabra de Dios, no dependas de nadie para escuchar su voz. Y cuando Dios habla a través de una persona, es para confirmar algo que Dios ya te dijo. Para eso sirve el consejo, para una confirmación.
Pero en la mayoría de las veces el pastor está en cero. No sabemos porque no es nuestro papel. Y quiero compartir contigo algo de mi testimonio de vida. Y no sé si me puedan ayudar por allá atrás. Yo tuve el privilegio, la responsabilidad, como tú también tienes el privilegio y la responsabilidad de buscar al Señor por mí mismo. Dios es nuestro Padre. Él siempre es bueno y sabio. Y a Él le encanta que sus hijos se acerquen a Él. Una de las veces que Dios confirmó mi llamado a su servicio lo hizo a través de este pasaje que les quiero compartir. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba, y entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo a Pedro y me dijo a mí: te he puesto como pastor de mis ovejas, cuídalas. Dios permitió que mi familia y yo saliéramos de la iglesia donde servimos por más de 10 años. Y pasaron otros 3 años para que el Señor nos llamara a iniciar el ministerio de Oasis. Y ese tiempo de prueba fue muy doloroso. Fue de mucho aprendizaje para los 4 Gómez marroquín. Y luego llegaron los otros 2 hijos con su respectiva torta bajo el brazo. Y con Quique llegó su hermano y Enrique su papá y Fina. Pero con Gaby llegó mi consuegrita y Gabriel y Yello y Vale y después Anita y luego Leti, Jase y Raúl, Daniel y Becky y Abraham y Marcos y Shan y Sony y todo el camino real se vino para ser ahora mi familia. ¿Sabes qué me sostuvo esos años cuando era pastor sin ovejas? Que Dios me había dicho: cuida mis ovejas. Lejos del púlpito, lejos de esta plataforma, yo me sentía seco como los huesos del profeta Ezequiel. Y muy de vez en cuando me llamaba un consiervo amigo que tenía una iglesia allá en el aeropuerto, pues cerca del aeropuerto, y me decía: pastor, te invito a predicar. Para mí esto era como estar en el mar, a la deriva, sin fuerza. Y justo en el momento que me estaba hundiendo, el Señor enviaba a sus ángeles y me arrojaban un salvavidas. Y Dios fue fiel y me sostuvo todos esos años con una sola palabra: pastor. No tenía dónde ministrar, no tenía dónde servir, pero tenía algo que nadie más tenía. Yo tenía una palabra que venía del corazón de Dios. Y muchas veces en mi vida he dudado de mi llamado, me he sentido traicionado, desilusionado, solo. Y entonces es cuando voy a Ezequiel capítulo 34 y recuerdo que soy uno de los pastores de Israel. Y me refresca recordar que Dios, de entre muchas otras personas,
A mí me llamó pastor. Esta es su voluntad para mí, con todos y los muchísimos defectos que yo tengo. El Señor al que nosotros servimos es un Dios que se comunica con nosotros de manera única y a veces lo hace hasta por un milagro. Y toda la gloria es para Él, porque nuestro Dios habla y se relaciona con nosotros. Al Señor le gusta guiar y dirigir a sus hijos por buenos senderos. Él nos invita a transitar por los caminos de sus mandamientos y al obedecer. Y solo al obedecer es cuando nosotros quedamos en libertad para hacer su voluntad. Como aprendimos, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Que no te quede ni la más mínima duda, Dios habla. Ve a la Biblia, empieza por adorar al Señor, busca su rostro, está atento a su voz porque Dios está hablando a ti. Y Dios está haciendo algo nuevo. Y quiero que me escuches. Un atributo de Dios como creador es que Él hace las cosas nuevas. Cuando Dios visita al hombre es para provocar un cambio, hacer algo nuevo. Dice el profeta Isaías, yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de ejércitos, al ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero vean esto. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. Para que Dios haga algo nuevo, Dios tiene que tirar lo viejo. Yo sé que en tu casa hay closets y cajones que Dios guarda en la hora, llenos de tiliches, ¿sí o no? Que lo único que reflejan es nuestro corazón. Lo tenemos guardado porque un día lo vamos a necesitar. Lleva 30 años ahí. ¿Sabes? Dios ha querido bendecirnos más de lo que nos ha bendecido hasta ahora. Pero no lo puede hacer porque tu vida y mi vida está llena de cosas viejas. Dice Marcos, y nadie pone vino nuevo en cueros o en odres viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echan a perder. El vino nuevo necesita ¿qué cosa? Cueros nuevos. El principio de extinguir lo viejo y establecer lo nuevo es algo que viene desde el Antiguo Testamento en la ciudad de Silo. Y durante el tiempo de los jueces, Dios estableció una ciudad ahí y ahí se encontraba el santuario del Señor. Y esta ciudad era el centro de la actividad religiosa de Israel. Y el nombre Silo significa lo que es del Señor. Pero tanto la ciudad como el templo debía representar a Dios y debería revelar su naturaleza y su carácter santo. Sin embargo, así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Te digo lo que estamos leyendo. El Señor dejó de manifestarse y hablar en Silo porque los sacerdotes se habían vuelto flojos, sexualmente perversos, y esa conducta licenciosa de los sacerdotes había provocado que la ciudad se corrompiera.
Y Silo se había contaminado y ya no era la casa de Dios. Ya no podía llevar el nombre de Silo. Y ahora el Señor la abandonó y escribió sobre el santuario la palabra Icabod. La gloria del Señor ya se fue. Era necesario quitar Silo para que viniera Jerusalén, el templo de Dios. ¿Quieres que el Señor haga una cosa nueva en tu vida? Hazme así o así. Ya voy a acabar. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Pues para que Dios pueda hacer algo nuevo en tu vida. Tú y yo tenemos que tirar la casa de Silo. Una casa que se ha llenado de pecado, de perversidad, de mentira, de celos, de envidias, de flojera. Nos hemos entibiado, nos hemos apartado del Señor, hemos hecho lo que se nos pega la gana con nuestra vida. Hemos dejado de reconocer a Dios como lo primero y ahora nosotros somos lo primero y queremos que el Señor nos bendiga. Y Dios dice, hasta que primero no tires lo viejo. Y ya saben que en esta casa espiritual, para que algo suceda, necesitas caminar de donde estás aquí. Pastor, ¿y no sería posible desde aquí? No. Tienes que venir de donde estás aquí para que todo el mundo vea que en tu vida hay una bola de cosas que necesitas tirar. Y cuando lo hagas, no te la vas a acabar de las cosas que Dios quiere traer a tu vida. ¿Saben? Yo no trabajo en este lugar físicamente. Y los señores que nos rentan este salón de fiestas tenemos más de 20 años de relación. Y yo creo que Oasis ha sido una bendición para ellos y nunca se han quejado de absolutamente nada de nosotros, excepto de una cosa. El otro día me llamaron y me dijeron, pastor, pero adelante queda un mugrero de cosas que tiran. Y yo digo, ¿será el pecado? ¿Será todas esas cosas que el Señor abomina? Porque si eso es así, no, llenamos cerros. Yo no sé ustedes, pero yo traigo una carga en mi corazón de cosas horrendas que necesito tirar. Y Dios me ha mostrado con tanta claridad que no me va a bendecir más hasta que primero no tire todo mi mugrero. ¿Me dejarías que te guiara en una oración? Yo te pido que uses justamente estas palabras. En el nombre de Cristo, renuncio y doy muerte a todo lo que viene de mi naturaleza pecadora. Ahora mismo me aparto de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas. También sepulto en lo profundo de la tierra
el deseo de acumular riquezas. Ahora entiendo que eso es idolatría y ofende el corazón de Dios. No quiero estar un instante más bajo la ira de Dios. Dejo detrás de mí toda ira y enojo, malicia e insultos y malas palabras. Nunca más saldrá una mentira de mis labios. Ahora mismo sepulto mi vida antigua, caracterizada por el pecado y todo género de vicios. Ahora me visto con la ropa nueva de Cristo. En un acto de amor inmerecido, Jesús cubre mi vergüenza con su justicia perfecta. Y a partir de hoy, empiezo a vivir una vida nueva. Y hoy lo único que importa es que Cristo está en mí. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.